de los funcionarios públicos, del sector público. Le pregunto yo, en medio de un país, y quiero que se me entienda por favor con absoluta claridad hacia dónde va mi pregunta, en medio de un país, al igual que otros de la región y del mundo, que se enfrenta a una crisis económica, vemos cuando analizamos el sector público abultado, no estoy diciendo que es responsabilidad suya ni de este gobierno, ya viene de tiempo atrás, hay distorsiones en cuanto tiene que ver para muchos de un excesivo número de servidores públicos, hay distorsiones, por ejemplo, entre lo que gana, digamos, quienes son los servidores públicos en escalas del 1 al 7, por ejemplo, en términos generales, frente a lo que ganan los asesores, los directores, en un número elevado. Frente a esta realidad, ministra, yo le digo casos muy puntuales, y hablo de aquí de sectores como el de la comunicación. Hay instituciones públicas donde tienen gerente de comunicación, caso puntual CNT. Hay instituciones públicas como CELEC, que tienen director y subdirector de comunicación, sueldo de $4,200 y $3,600 al mes. Yo diría que para la realidad actual son bastante elevados, considerando esto. Existe entre los planes que usted lidera, ministra, la posibilidad de hacer reajustes, de conversar este tipo de distorsiones, y no necesariamente aquí, porque aquí lo sencillo es decir, bueno, es que aquí nos quieren bajar el sueldo, y hay que considerar realidades que mientras hay salarios bastante elevados de un sector, hay salarios de otras escalas, y al final todo esto no ha sido revisado desde hace mucho tiempo. Claro, hay distorsiones, los que ganan muy poquito seguirán ganando poquito y no se les aumenta, pero hay sueldos demasiado elevados que tampoco se va a modificar, pero esos salarios son extremadamente altos. ¿Se puede hacer algo frente a este tipo de distorsiones que lamentablemente se encuentran en el sector público, ministra? Se puede hacer mucho. De hecho, nosotros lo estamos trabajando porque es una de las tareas que ha entregado el señor presidente a este Ministerio de Trabajo. Hemos identificado lo que usted dice y podría decirle que hasta me ha llamado la atención de empleados del sector público que tienen sueldos por encima de los $8,000, ganan más que el mismo presidente del Ecuador. Increíble. ¿En dónde, ministra? ¿En qué sectores? En CNT. En CNT hay sueldos que superan los $7,000 y están oscilando los $8,000 y fueron entregados a pocas semanas de que el presidente Daniel Noboa asuma la conducción del Estado ecuatoriano. Pero no solo eso, se ha identificado, por ejemplo, que en varios pactos colectivos, lo que se conoce como contratación colectiva, la negociación, el valor que demanda el cumplimiento de esas contrataciones colectivas superan valores que uno no los podría ni siquiera haber imaginado tiempo atrás. Un contrato colectivo de $400 millones es realmente impensable en un estado como el nuestro, que requiere no solo reajustes, sino que requiere la compensación y el pago de otras necesidades, tomando en cuenta primero el nivel de desempleo, y el nivel de desempleo también hay que considerar el nivel de la informalidad, tomando en cuenta la desnutrición que hay en el Ecuador, tomando en cuenta los niveles de pobreza, y yo me atrevo a decir ya niveles de miseria, porque cuando se habla de pobreza hay un indicador allí. Es pobre la persona que solo tiene hasta $1 para vivir diariamente. Por eso es que decían tiempo atrás que en el Ecuador no habían pobres, porque se entregaban los bonos de la pobreza. Entonces se la hacía en base a esa medición. Pero cuando se habla de miseria, se tiene que tomar el indicador que determina Naciones Unidas, que es aquella persona que ni siquiera tiene el dólar para poder vivir, no tiene acceso a la educación, no tiene una vivienda digna y otros elementos para determinar que hay niveles de miseria. Entonces, ¿cómo es posible que un sector muy pequeño, tenga un contrato colectivo que supera lo impensable? Y yo he estado realizando ya estudios con otras contrataciones colectivas, no solo del Ecuador, sino de países vecinos, donde el nivel de producción y el nivel de desarrollo económico es mejor que el nuestro, como por ejemplo Colombia y hasta Perú, y no he encontrado contratos colectivos que cuesten $400 millones. Muy puntualmente habla de qué contrato colectivo. El contrato colectivo de CNT.
de CNT y hay otros contratos colectivos Eléctrica Quito, por ejemplo, que yo los he estado revisando y a manera simplemente de estudio, porque conozco de contrataciones colectivas, y hay conceptos allí, hay conceptos que distorsionan la misma doctrina del derecho. Por ejemplo, ¿qué concepto? El concepto de la estabilidad. Y cuando me refiero a la estabilidad, es aquella que está concebida dentro de la contratación colectiva como una estabilidad pactada de 6 hasta 8 años. Es decir, que la persona que es despedida intempestivamente va a recibir una indemnización por el tiempo que ha sido pactado y se la calcula con la última remuneración. Pero adicional a esta recibe la indemnización que está contenida en el Código de Trabajo, es decir, recibe doble indemnización. Cuando existen otras contrataciones colectivas que dice, a ver, de las indemnizaciones tanto de la contratación colectiva como la que está contenida en el artículo pertinente del Código de Trabajo, percibirá la que mejor le beneficie, es decir, va a escoger una, y si le beneficia la del contrato colectivo se queda con esta, más no con la del Código de Trabajo. Yo creo que allí, cuando uno lee ese tipo de pagos indemnizatorios por violaciones, llamémoslo así, a la estabilidad pactada o suscrita o convenida, encontramos algo de racionalidad, pero cuando encontramos lo otro, nos vamos allí a ver, a enfrentar, a confrontar liquidaciones que superan el $500,000. Y déjeme decirle que no es una ni dos, son muchas liquidaciones que yo he identificado. Y no es que tenga nada en contra de la contratación colectiva, todo lo contrario, yo fui negociadora de contratos colectivos, pero a mí no se me hubiese ocurrido una cosa de esa naturaleza, porque la estabilidad pactada, de hecho se encuentra pactada ya por el mismo contrato de trabajo que tiene. Entonces, este tipo de distorsiones que yo encuentro, sí son necesarias, entrarlas a estudiar y de ser posible a revisarlas. ¿Se puede deshacer en derecho como se hicieron en su momento? Bueno, los procesos de revisión, los contratos colectivos con las empresas del Estado son suscritas con el Estado y el Estado es parte de la contratación colectiva. No estoy diciendo con esto que en este momento vamos a decir que no vamos a cumplir, pero vamos a ir a un proceso de revisión profunda y no solo que beneficie a los trabajadores, no, es que tiene que beneficiar al Estado porque el Estado es parte de la contratación colectiva, de hecho, es el que conduce la empresa pública. Yo lo llamaría sinceramiento, ministra. Yo creo que hay que ser realistas y la economía ecuatoriana no da para ese tipo de situaciones. Y hablo aquí de las contrataciones públicas. De esos contratos colectivos, ¿no? Mire, déjeme decirle algo más. Yo he identificado otros hechos en las empresas públicas, que son los excesos en las repeticiones de los cargos. Los excesos en las repeticiones de los cargos. Para que una persona realice una función, está determinado previamente en el manual, o como uno le llama, el estatuto de funciones. Sin embargo, encuentro que otra persona realiza parecido o igual de lo que está realizando la otra persona. Entonces, ese tipo de actividades de repetición no fueron creadas ni concebidas por este gobierno, indudablemente que no, pero fueron concebidas, creo, bajo mi razonamiento y bajo mi experiencia, cuando había abundancia de dinero. Entonces, cuando hay abundancia de dinero, simplemente se actúa, pero no se piensa y se proyecta con los gastos del Estado, porque es fácil gastar dinero ajeno, pero cuando es dinero de uno y uno es consciente del dinero que tiene que gastar, entonces tiene que haber razonamiento en el gasto. Yo creo que hubieron demasiados, por no decirle exagerados, excesos en el gasto público. Y ahora, no solo que lo tiene que remediar este Estado actual, liderado por el presidente Daniel Noboa, sino que las consecuencias, ¿quiénes las vivimos? Las vivimos todos los ecuatorianos. Sí, definitivamente, ministra. Se me vienen a la memoria casos que yo conozco, direcciones de instituciones públicas, puesto de director, y bajo su responsabilidad, 2 personas, 3 personas. No creo que amerite un director que en muchos casos gana $2,800, $3,200 al mes, y esto multiplicado por 14 en el año, para solamente manejar un equipo de 2 personas. Es inconcebible. No se ajusta a la realidad, ministra. ¿Es posible iniciar en el corto plazo el proceso, sí, para sincerar esto, ministra?
Yo lo he solicitado ya a todas las carteras de Estado porque es una de las tareas que me ha asignado el señor presidente y he identificado que en muchas carteras de Estado, cuando digo carteras de Estado me refiero a los ministerios, ni siquiera tienen estatutos. Pero en aquellos ministerios en que tienen estatutos hemos empezado ya a hacer una revisión. Aquí se utiliza mucho una palabra, que es la palabra técnica de optimización. Pero yo no quiero solamente cuando hablo de optimización hablar del tema de orden laboral, es decir, de la persona. Que no se lo malentienda. Sino que la optimización también es de los recursos. Mire, nosotros hemos asumido una disposición que la estamos cumpliendo desde hace pocos días. Todos los trabajadores del sector público vamos a migrar al Banco del Pacífico. No vamos a permitir que el Banco del Pacífico quiebre, para que este banco, que es el Banco del Pacífico, el Banco del Estado, maneje los recursos de los depósitos que se hacen a las remuneraciones de todos los trabajadores del sector público. Son ideas sencillas, pero ahí estamos demostrando que nosotros no vamos al quiebre de las empresas del sector público, vamos a la salvación, porque sí se pueden con ideas pequeñas y con actividades pequeñas realmente entregarle al Ecuador un Estado que sea competitivo, que sea eficiente y que sea seguro. Telenorte 24, la televisión de Ecuador se ve en todas partes.